Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Estamos en nuestra serie Crisis Generacional. Junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio estamos en un programa más. Sean bienvenidos y esperamos en Dios tener un buen tiempo de diálogo, siempre con temas que son relevantes para el quehacer de la iglesia contemporánea. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? ¿Cómo está usted? Bien, bien, hermano Carlitos, contento aquí con el café. Listo. No puede faltar. Yo miro que tiene algo más por ahí, pero no voy a delatarlo. Lo vamos a esconder, digo. No voy a delatar que tiene ahí el pastor Eddie. Quedó grabado en las cámaras de amigos. Pero bueno, no, la verdad bienvenidos. estamos... No puede faltar, pastor. Sí, ¿Cómo dice aquel? No me gusta el café así como, así sin como pan. Nada, algo así. La verdad, bienvenidos. Sí, la verdad estamos contentos una vez más de poder estar acá en Diálogo de Fe y Salvación, como pues decimos todos los miércoles, ¿no? Y yo creo que hoy no es la excepción. Estamos contentos y agradecidos con el Señor porque una vez más nos da esta oportunidad de poder tener esta conversación con ustedes, con nuestra audiencia, con la audiencia de Amigos TV, con la audiencia de Alternativa, Radio Alternativa y por supuesto también de Radio Cultural Amigos y también a quienes se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas, en este caso, en este mismo momento, en el Facebook Live, ¿verdad? De la página Diálogo de Fe y Salvación y también Amigos TV. Estamos emocionados por un capítulo más. Capítulo más, pastor, una temática, creo yo, importante. Así es, capítulo 129 de Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Un saludo especial a todos los que nos ven en las diferentes comunidades, pastor, allá en Chucho Arriba. Así es. Nos reportaban la transmisión esta semana. También allá en la colonia Altamira, pastor. Amén. También de igual forma en Izabal, en Zacapa. Así que gracias a todos por estar pendientes. A las diferentes, hay varias empresas de cable, pastor, que no tenemos tal vez, bueno, sí están los nombres, pero no nos lo sabemos, ¿verdad? Así pero es. Gracias por estar pendientes de Diálogo de Fe y Salvación y les animamos pues a que cada principio que podamos aprender lo apliquemos y lo discutamos, pastor. Exacto, así es. Creo que es muy importante. Bien. Durante estos programas atrás, en esta serie Crisis Generacional, venimos hablando un poquito acerca de cómo la generación actual vive una crisis transversal y explicamos con el pastor Eddie que la crisis no radica solamente en los patojos, como tradicionalmente se dice, ¿verdad? Exacto, usted? así es. Sino que es una crisis transversal desde la niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Exacto. Vimos diferentes factores, vimos diferentes situaciones, ¿verdad? Ustedes, los cuales, pues obviamente no nos queda tiempo para volver a repetir, pero vamos avanzando en el diálogo y ahora vamos a plantearlo, hermano Eddie, desde la perspectiva de cómo la sociedad en general, pastor, maneja ciertos, hablemos, miren, hermanos, tal vez planteemos bien la definición aquí, pastor. Hablemos, miren, del conglomerado social, ¿sí? Del núcleo social humano, pastor. Hablemos de la ciudad, hablemos de la polis, ¿no? Del grupo, del rebaño social, ¿verdad? Usted, en ese macro hay diferentes pensamientos, ¿verdad, pastor? Pero tratemos de ver qué es lo que el sistema en general o las mayorías, tal vez posiblemente, dicen, ¿no? Ahora vamos a tratar de analizarlo desde esa perspectiva. Así es. Y cómo hoy en día el sistema tiene sumamente afectado ese conglomerado, pastor. Exacto. Yo creo que, bueno, habrá muchas ideas de las que las estaremos tocando hoy aquí, hermano Carlitos, y creo que van a ser importantes. Pero yo creo que una de las cosas que no debemos de perder de vista siempre, hermano Carlitos, es algunas veces lo hemos mencionado anteriormente también,
y es precisamente esa necesidad que hay en la actualidad, ¿verdad? Exacto. De adultos maduros, de hombres y mujeres maduros, con conocimiento, con sabiduría, o sea, que sepan usar ese conocimiento, ¿verdad? Ustedes. Va. Y excelente, pastor. Es la propuesta que pero aquí hoy Exacto. vamos a aumentar un factor más. Esos jóvenes, esos adultos, esos ancianos con sabiduría, pero inmiscuidos en la sociedad en la que Exacto. viven. Con participación. Es que ese es el problema, hermano Eddie. Con participación, que no les rehuyan a la participación pública o a participar en la vida de la polis, de la ciudad en De este la caso. ciudad, va. En este caso, como usted lo mencionaba, ¿no? Ahora, hermano Eddie, perdón, pero yo creo que tenemos que comenzar por ahí. Definamos esa parte a que nos referimos. Porque puede existir también, pastor, ese proceso positivo, como usted ya lo dijo, que puede existir una madurez, que puede existir un entendimiento. ¿Qué es lo Ahora, que se espera, no? Exacto, conectémoslo con el reino. El reino de los cielos, recuerde usted, ¿sí? Como decía la tradicional frase, ¿verdad? El profesor David David Suazo decía esto, ¿verdad? El ya, pero todavía Pero no. todavía no. Ese proceso del ya, pero todavía no, de la instalación del reino de los cielos, en donde la iglesia está siendo partícipe, ¿verdad? Ustedes del establecimiento, de la proclamación, hermano Eddie, del compartir las ideas, del hacer discípulos de Jesús. Ese reino tiene que ver con contacto. Así es. Tiene que ver con un contacto con la sociedad, miren, hermanos. Tiene que ver con un contacto con los diferentes, todas las áreas sociales, hermano Eddie. Así es. ¿Sí? Con mi comunidad en específico. Exacto. Digo esto porque hoy en día, lamentablemente, miren, el sistema ha segmentado la sociedad. Y dentro de esa segmentación hicieron un segmento que es el segmento religioso. Mire qué engaño. ¿A qué nos referimos con esto? A que este segmento religioso viene y le dice entonces el sistema: usted ocúpese de su segmento. Exacto. Y no se ande metiendo en esto. Ustedes en el templo tienen que estar. Ustedes enciérrense en el templo y no hablen de nada más. Exacto. Pero señoras y señores, el reino está para serlo transmitido en las diferentes. La Biblia nos manda y nos llama a dialogar, ¿sí? O sea, la Biblia es relevante, pastor, en todas las áreas de la vida del ser humano. Exacto. Por lo tanto, es importante esa participación del creyente, querida familia, en ese impacto social, hermano Eddie. Exacto. Y es el planteamiento, ¿sí? De poder tener un interés específico, miren ustedes, en lo que nos rodea. El involucrarnos como discípulos de Jesús, pastor, en la administración de nuestras sociedades. Y cuando digo administración hay muchos factores, ¿verdad, pastor? Así es. Sí, sin duda. Yo ahorita estaba recordando algo y lo estaba buscando aquí precisamente. Lo que el Señor dice a sus discípulos en Hechos capítulo 17, ¿no? Claro. En donde el Señor dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero, y ahí hay dos. Muchas veces hacemos mucho énfasis, ¿verdad? En la frase que no somos del mundo, ¿verdad? Exacto. Pero también hay que hacer énfasis en la otra frase que dice: ustedes están aquí. ¿Ya? Ustedes están aquí. Ya, ustedes desde cierto punto tienen algo, por decirlo así, ¿verdad? Como dijo un cantante por ahí, tenemos un cable a tierra, todos. Exacto. Todos tenemos un cable a tierra, todos tenemos un papel, un rol. Y más aún, hermano Carlitos, esto debería de comprenderse si nosotros somos hijos del Señor. Claro. Todo aquel que es discípulo de Cristo tiene una participación activa dentro del reino. ¿Ya? Y ese reino abarca todas las esferas de la sociedad. En el sentido que usted estaba explicando, hermano Carlitos, de que muchas veces esta crisis de la cual estamos hablando desde hace algunos programas es transversal, ¿verdad? Usted es generacional. Pues yo ahorita precisamente venía algo a mi mente. El evangelio también lo es. Claro. ¿Ya? El evangelio también es transversal. El evangelio también puede afectar la vida de los niños, la vida de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, de los ancianos. De todo lo que tiene que ver con el humano. Exacto, hermano Carlitos. La vida puede el evangelio
puede cambiar. Ese mensaje de salvación de Jesús de Nazaret puede cambiar la vida de la gente, ¿ya? Entonces, pero para eso se necesitan procesos, ¿verdad? Claro. Procesos tanto dentro de la familia como dentro de la iglesia también. Como iglesia, nosotros, hermano Carlitos, podríamos hacernos esa pregunta, fíjese. Ante esta crisis generacional que vemos, que muchas veces esta crisis afecta a ancianos, a jóvenes, a adultos, a matrimonios, a niños, a adolescentes con problemas emocionales y de en distintas áreas, ¿verdad? ¿Usted qué papel juega la iglesia? O sea, ¿qué rol tiene la iglesia en todo eso? Y por decirlo así, ¿qué rol tienen los ministros, verdad usted? ¿Cuál es nuestro papel en medio de toda esta crisis, verdad? ¿Cómo funciona todo eso? Porque, mire, hermano Carlitos, usted no me dejará mentir. En algún momento, como la iglesia está formada por gente humana, o por seres humanos, ¿verdad? Como la iglesia está formada por personas, la iglesia está formada por gente de carne y hueso, gente que piensa, gente que tiene ideas. Por consiguiente, hermano Carlitos, estas crisis en algún momento tocan suelo en la iglesia. Claro, ¿Ya? es que siempre. En algún momento, estas crisis que usted ve afuera, tarde o temprano, ¡pum!, van a venir a querer instalarse en el seno de la iglesia. Y ahí es donde yo voy a dar una opinión propia. Ahí es donde, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde? Ahí es donde yo voy a tomar tal vez un punto, pastor, y si quieren ponerle campo pagado para que solo quede excluido mi comentario, ¿verdad usted? Es ahí donde yo no comparto, mire, pastor, el excluir a la iglesia de dialogar el tema político, por ejemplo. Sí, lo que sucede en nuestras comunidades, entender qué está pasando. ¿Sí? Y tener influencia específica en ello. Exacto. ¿Sí? Yo quiero que nos entiendan, cuando hablamos de esto, no estamos diciendo, hay que formar un partido político. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de participación ciudadana. Exacto. Estamos hablando de ser personas agentes de cambio en cada una de las áreas. Hace poquito veía unas imágenes, pastor, de ciertos pastores, y qué buena iniciativa, fíjese usted, de que fueron invitados, mire usted, a la reunión del Comude en su municipio, en su ciudad. Consejo Municipal de Desarrollo, ¿no? Exacto, ¿sí? Sí, entonces sí, algo así. Es una reunión donde están las diferentes áreas de la sociedad y van y dan aportes. Qué bueno estar ahí, Eddie. Exacto. Qué bueno conocer, qué bueno saber, qué bueno dar consejo al funcionario. Sí. Porque el funcionario necesita consejo, pastor. Sí, así es. Obviamente conocemos que existe gente que no entiende, ¿no? Pero a lo que queremos llegar, miremos, es de estar presente. Una iglesia presente. Y cuando hablo de iglesia, miren, hermanos, es una iglesia que le interesa, pastor, lo que sucede en la parte educativa. Así es. Una iglesia que le interesa lo que sucede en la parte financiera de las personas. Exacto. Por ejemplo, de la misma forma, si está pasando hambre, si tiene problemas familiares. Una iglesia que está interesada por el ser humano no solamente es una iglesia que está sentada en las bancas de un templo cantando coritos. Exacto. Y la estrategia, muy bien trazada, por cierto, del sistema político desde hace ya aproximadamente unos 50 años, pastor, fue decirle a la iglesia: miren, ustedes en esos temas cállense, váyanse a su templo. Exacto. Encárguense de eso y de su supuesta relación ahí con aquel que dicen que va a venir, y todavía en tono burlesco. Exacto. Lo terrible, hermano Carlitos, es que hemos aceptado es que ese es el problema. Instrucción, la cual no puede ser, no podemos y alejarnos de las esferas sociales. La iglesia es la sal, hermanos. La iglesia es la luz. La iglesia tiene que estar ahí. La iglesia tiene que ser luz ahí en medio de la oscuridad. Exacto. Tenemos que estar ahí. Ahora, cuando usted estaba hablando, hermano Carlitos, yo estaba pensando en que realmente yo creo que si miramos a nuestro alrededor, hermanos, y aquí también usted, hermano Carlitos, yo creo que si miramos a nuestro alrededor, vivimos en un mundo bastante escéptico, en un mundo bastante... le voy a decir así que hay, en cierto momento lo hablábamos con los jóvenes, ¿no? En este mundo hay dos tipos de duda. Hay personas con dudas, ¿verdad? Pero dentro de esas dudas se mueven podríamos señalar dos grandes esferas. Hay una duda que es una duda que busca, ya una duda que quiere respuestas, ¿verdad usted? Y el creyente tiene que estar ahí
Claro. para dar ese argumento, para dar esas respuestas, ¿verdad? Claro que el que va a convencer de justicia, pecado y juicio es el Espíritu Santo. Claro. Ya, pero quien informa es usted y soy yo. Ya, entonces nosotros como discípulos tenemos que estar ahí para atender esa duda que busca aprender, que busca descubrir. Pero también por el otro lado, hermano Carlitos, hay una duda escéptica que aunque usted le ponga la cantidad de evidencia que le ponga en la mesa, no va a terminar cediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Y creo que es un poco lo que vamos a abordar un poquito más adelante, ¿verdad? Hay un capricho, hay un deseo de definitivamente no hacerlo, no creerlo en sí, y aunque se tenga la evidencia correspondiente, y aunque se tengan toneladas de evidencia. Ahora, como vivimos en ese mundo con un alto grado de escepticismo, con un alto grado de ateísmo también, hermano Carlitos. Claro. Hoy, es que eso sí, mire. Hoy también eso podría decirse que se predica a diestra y siniestra, ¿verdad? Ustedes. Desde diferentes entes públicos. Exacto. Ahora, yo creo, hermano Carlitos, que frente a ese mundo, a ese panorama de escepticismo, de ateísmo, de falta de fe en Dios, podríamos decir, ¿verdad? Y de rechazo también, el cristiano tiene dos opciones. O permanece ahí siendo luz, o se va, ¿va? O se mete su cápsula. Por eso, o se va a su burbuja. a las cuatro paredes del templo, nada más, y ya. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Exacto. Durante todos estos años? Muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos. Ahora, viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nosotros rehuimos? ¿O por qué nosotros tomamos esa decisión? ¿Ya? Y pensando en eso, yo también y quiero citar nuestra base bíblica de diálogo de fe y salvación, que la encontramos en Judas, versículo 3. Por favor. Ya, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, dice Judas, que está escribiendo, hermano Carlitos, a una iglesia en persecución. No. Acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Exacto. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí vamos a responder a la pregunta que hacía anteriormente. ¿Por qué rehuimos? Pues porque no tenemos el conocimiento necesario. La duda. No nos hemos formado, hermano Carlitos, bíblicamente. Y ahí es donde hay una crisis existencial en muchos de nosotros, hermanos, déjeme decirle. Claro. ¿Ya? Y es esa pregunta, ¿no? Si usted conoce a Cristo, usted debería querer más de Cristo. Sí. ¿Ya? Pero lo que vemos muchas veces en la iglesia contemporánea, hermano Carlitos, es un deseo por ir el domingo y satisfacer mis emociones con coros lentos, ya, que se roden un par de lágrimas ahí, que está bien si usted lo hace de forma sincera, pero muchas veces es nada más satisfacción a un asunto emocional de nosotros. Salimos de ahí, pero somos ignorantes bíblicamente. Exacto. Hermanos, miles de personas están siendo engañadas aún desde los púlpitos de las iglesias, hermano Carlitos. ¿Ya? Aún desde los púlpitos de las iglesias. Y uno dice, ¿pero por qué creen eso? La respuesta a esa pregunta es una sola. Hay ignorancia bíblica. Exacto. Que en palabras un poco más agresivas, por ejemplo, el doctor César Vidal a esto le llama embrutecimiento bíblico. Exacto. ¿Ya? O sea, y eso, hermano Carlitos, prolifera hoy en día. Sí. Tenemos creyentes que quieren cantar, que quieren hacer esto, que quieren lo otro, pero no quieren formarse bíblicamente. No quieren tomar un proceso, por ejemplo, de formación, de educación teológica serio. Entonces, yo quiero conocer más del Señor. Mire, pastor, hay un ejemplo bien bonito que es un poco fuerte, pero creo que es necesario tocarlo, ¿verdad? Usted en La República de Platón puede leerse lo siguiente. Mire usted qué interesante desde la perspectiva de la filosofía griega. Y cuando el hijo sale a la calle, oye otras cosas por el estilo. Y ve que los que en el Estado se ocupan de sus propios asuntos son llamados tontos, dice. Y tenidos en poca estima. Mientras que los que se ocupan de los asuntos de los otros son reverenciados y elogiados. O sea, ¿qué da a entender aquí Platón?
una participación activa. Exacto. O sea que no es posible que estemos permitiendo que otros tomen decisiones importantes por nosotros y no ser partícipes de esas decisiones, hermano Eddie. Ya como lo decía Charles Haddon Spurgeon, ¿no? Él decía, como en la iglesia muchas veces no se habla de falsa religión o de la política falsa, ¿verdad usted? Por eso es que políticos corruptos nos gobiernan y falsos pastores nos dirigen. Exacto. ¿Ya? Y hoy, hermano Carlitos, hoy más que nunca es necesario abordar esas problemáticas, esas temáticas dentro de la iglesia. Ya cito otro ejemplo, versión Nueva Traducción Viviente, 1 Pedro 2:3. Dice, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, dice, estén siempre preparados para dar una explicación. Y mire qué interesante. Dar la explicación, estar ahí presente. Exacto. O sea, no, miren, a veces decimos, sí, es que yo creo esto y sé que esta es la realidad, pero como ellos están dirigiendo, hay que digan eso. No. Y no nos importa lo que digan. Ese es el punto, hermano Carlitos. Estamos rehuyendo a una de nuestras responsabilidades más básicas como discípulos de Cristo. A la iglesia de hoy no le importa, pastor, que digan por cualquier medio que Dios no existe. Sí. Tristemente así es. Y alguien dice, no, mira, deja de andar averiguando eso, ahí deja a cada quien. Pero es que eso no es compromiso misional, pastor. Exacto. Misional como iglesia. La iglesia debe estar presente en la opinión. ¿Sí? Que la gente crea o no, pastor, ese es otro tema. Exacto. Pero la iglesia debe de estar presente, querida familia. Así es, hermano Carlitos. Y volviendo, quizás un poco retomando el tema, ¿verdad? Usted acerca de todo esto, de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Concretamente creo que hoy vamos a conversar un poco, además de esto que ya hablamos, acerca de cómo una sociedad completa, ¿verdad usted? Se está comportando como adolescente, ¿verdad? Exacto. O sea, la sociedad adolescente o adolescéntrica, podríamos decir. Y en este sentido creo que es importante, hermano Carlitos, considerar un poco la historia, ¿sí? La historia. Y pues ya usted citó, ¿a quién citó usted? A Platón, ¿verdad? La República de Platón. La República de Platón, pero quisiera agregar esto a lo que usted dijo. Mire, la participación política era fuente de libertad para el griego, ¿ya? Y cuando hablamos de participación política, estamos de participar en la vida pública. Exacto. En la antigüedad. Pastor, ¿sí? Ahí un paréntesis. Ajá. Veamos lo que es. Expliquémosle a nuestra gente, porque vamos a mencionar mucho participación política. Ajá. Cuando estamos definiendo aquí, exacto, cuando estamos definiendo aquí participación política, estamos hablando de partis, la polis, en el idioma griego, polis, ciudad. Exacto. Da a entender participación en tu comunidad. La vida pública. La vida pública. No estamos hablando de partido político y todo ese rollo. Que eso es otro tema. No se preocupen que como alcaldes no vamos. Bueno, entonces estamos planteando de esa participación en la sociedad, en la vida pública nuestra. Exacto, estamos hablando de llevar y que eso implica, hermanos queridos, que tenemos que llevar el nombre de Jesús allí, ¿ya? A ese lugar, a la esfera pública, a la plaza, a la calle, a la acera, ahí en el pueblo donde nosotros estemos, ¿verdad? Y en este sentido lo que estaba comentando, hermano Carlitos, la participación política, mire, era fuente de libertad para el griego, ¿ya? Era fuente de libertad, dado que en la polis, o sea, en la ciudad, se gestionan los asuntos comunes. Escuche esto, porque esto es importante. No participar en ella equivale a quedar al margen de las decisiones que condicionarán la vida propia en una medida más que importante. Ahí está. ¿Ya? Y ese es el punto, miren, hermanos. Nuestras ciudades, nuestras aldeas, nuestros caseríos, nuestros pueblos necesitan luz. Amén. Si nosotros nos alejamos de ahí, hermano Carlitos, no podemos esperar que esto camine bien. Y no es porque nos creamos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? No, sino porque el Señor nos ha puesto aquí para eso. Tiene que ver con la inyección de la perspectiva bíblica a la realidad social. Tiene que ver con ese llamado que usted ha recibido como discípulo de Cristo. Usted está llamado a participar en la vida pública de su ciudad, de su aldea, de su caserío, de su colonia. Ya, pero hay gente que ni siquiera va a una sesión de vecinos, ¿verdad? Usted. Y habla desde ahí, fíjese, hermano Carlitos, de ese involucramiento, de esa participación en la vida,
en la vida pública de la gente, ¿verdad? Ustedes del mundo antiguo, miren, a nuestro mundo ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Pero hay un, ¿cómo podríamos decir? Denominador común. Hay un concepto Ajá. o una descripción de ciertas personas que se han mantenido. Y es que en la vida pública antigua del mundo griego, ¿verdad usted? Aquel que no quería inmiscuirse o ser participar de la vida pública, era tenido como una persona, pues, en términos griegos, como una persona idiota, ¿no? Exacto. ¿Ya? Y el término viene de, por ejemplo, otra palabra que también usa el mismo Platón, incluso es tontos. Exacto. ¿Ya? Necios, ya, que viene de la palabra griega anoetos. ¿Ya? Entonces, cualquiera que en el mundo antiguo griego, ¿verdad? Usted no participaba dentro de la vida pública, era tenido como alguien ensimismado. O como alguien que creía que el ombligo de él era el centro del universo y que a él solo le correspondía cuidarse a él mismo, ¿verdad? Y no ver nada a su alrededor. Exacto. Entonces, de ahí partimos, hermano Carlitos, con un análisis que es importantísimo. Y yo creo, hermano Carlitos, que si bien es cierto, estamos citando a Platón aquí ahorita, pero también en todo el Nuevo Testamento, hermano Carlitos, nosotros vemos evidencia de sobra, ¿ya? De la necesidad que hay que como cristianos nosotros penetremos en las esferas públicas, en la vida pública de nuestros lugares de origen o de nuestros lugares donde vivimos. Exacto. Y si tenemos un ejemplo en específico, pastor, que se está viviendo ya en muchos países de Latinoamérica y tiene que ver, por ejemplo, con la incursión de la ideología de género en las escuelas. Exacto. Es que no me la puedo creer que los padres de familia hoy en día no nos importe lo que el Estado le quiere enseñar a nuestros hijos. No me la puedo creer, pastor, que tengamos una sociedad en general que le importa. Andan ellos viendo cómo cubren sus gustos y todo, y no nos importan los libros, la mente de nuestros hijos. Hace poquito veía un video, pastor, en la red social X, ¿verdad usted? En donde una madre de familia estaba enfurecida, pastor, enfurecida. Y bueno, no sé si vamos a tener problema con lo que esta mujer tenía ahí, pero esta mujer está enfurecida porque a su niño de 5 añitos, pastor, le estaban enseñando a cómo masturbarse. Sí. O sea, vamos, señores, la pregunta es esta. ¿Acaso no tenemos que estar presentes en estos temas? Claro que sí. Ay, deje usted, son cuestiones de la política. No son cuestiones de la política. La educación de mis hijos es cuestión mía, pastor. Sí. No de la política ni del Estado. Así es. Que el Estado vele por ese derecho humano de educación y salud, que permanezca, es otro tema, señores, pero tenemos que estar ahí, vamos. Exacto. Sí. Eddie, ¿qué está pasando? Sí, ese es el problema, hermano Carlitos, ese es el problema. Ahora, mire, usted decía algo muy importante y clave, ¿verdad? Usted para considerar y reflexionar sobre esto, de cómo el adulto muchas veces está desconectado de lo que está pasando en las esferas de su familia, ¿no? Y fíjese que precisamente hoy en la mañana yo leí algo acerca de eso, de que si vemos tanto adolescente en crisis, es precisamente porque hay padres a la deriva. Por eso es conectado todo. Exacto. Hay mucho ausentismo. Sí. Que desde la perspectiva de consejería familiar, creo que es el nombre técnico que se le da a esto, que hay muchos padres ausentes. Ya muchos padres que prefieren dejarle un lote a su hijo, que no está malo, ¿verdad? Que se lo deje. No. ¿Ya? Pero prefieren buscarle un lote a su hijo antes que una educación sólida y bíblica, por decirlo así, con principios y valores, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, cuando eso es lo más importante, lo más trascendente, ¿verdad usted? Pero hoy lo que vemos es eso, hay una gran cantidad, ahorita no tengo el dato, pero hay estudios que revelan que hay un ausentismo de los papás en una enorme cantidad de tiempo, ¿verdad usted? En la década de los 90, pastor, en los Estados Unidos, no sé si el dato andaba por el 60-70%. Sí, pues imagínese. De padres que salían ambos a trabajar. Exacto. Y pues imagínese usted, sale de noche y entra de noche. ¿Ya? Entonces, los hijos terminan siendo criados o educados por una tercera persona. Exacto. O en una casa, hogar o algo, ¿verdad usted? Los hijos terminan con otros principios, con otros valores, y luego nosotros nos andamos quejando de por qué, de que qué pasó, ¿verdad?
Si yo te di todo, sí, pero no les dio lo más importante, ¿verdad? Educación. Ya hay un factor importante que es la formación, la educación del niño con principios y valores bíblicos. Y estos, hermanos, son situaciones y dilemas, hermano Carlitos, que nos están afectando aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia necesitamos recuperar el rol paterno, el rol materno en el tema de la crianza de los hijos, hermano Carlitos. Necesitamos recuperarlo aún dentro de la iglesia para que luego esto vaya a ser reflejado en la sociedad que nos rodea. Y necesitamos recuperar el rol, ¿sí?, de ese bastión fundamental de la sociedad que es la familia. Exacto. Una familia presente en lo que sucede en la polis, pastor. Exacto. En lo que sucede en su ciudad. ¿Sí? Una familia presente en cuáles son los beneficios o problemas para nuestros hijos, para nuestros niños, en protegerlos, en ver esa parte del peligro, pastor, que implica hoy en día. Padres presentes. La familia, ¿sí?, que hemos hablado que es el vehículo fundamental para la transmisión del reino de los cielos, pastor, es la familia. Así es. Debe estar presente. Sí o sí, hermanos. Así que les animamos a que usted pueda reflexionar junto con nosotros. Déjenos sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Si usted está en Facebook con nosotros, por favor, le animamos preguntas o cualquier otro aporte que usted tenga en cuanto a este tema. Sabemos que en algún punto esto está relacionado con todos nosotros. Queremos darle gracias a usted por permanecer con nosotros y le invitamos a que se quede con nosotros porque viene la segunda parte en donde también estaremos abordando algunas ideas clave de esta sociedad que muchas veces y en gran manera se comporta de forma adolescente. Por lo pronto le presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Familia, bienvenidos a La Resistencia, un espacio en donde dialogamos ideas y situaciones que están dando en el panorama actual de la iglesia contemporánea. Y hoy queremos hablar desde el ámbito de la educación. Creemos que la parte educativa en nuestro país es uno de los bastiones fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Yo creo que es uno de los puntos importantes y por lo tanto debemos de velar por ello. Para nadie es extraño de que hoy en día Guatemala está siendo gobernado por un gobierno socialdemócrata progresista, ¿sí? El progresismo, el cual dentro de sus venas lleva doctrinas específicas, las cuales tienen que ver con una cultura antidios. Y trasciende la noticia durante esta semana específicamente, en donde hace un tiempo atrás ha sido asignada la nueva ministra de Educación, Anabela Iraca. La cual pues es reconocida por distintas posturas con relación al progresismo. Pero uno de los datos que queremos hoy rescatar desde La Resistencia, para que usted que es padre de familia, para que usted que es maestro, por cierto, para que usted que tiene más de algún grupo de niños a cargo en cuanto a la educación desde la perspectiva tanto pública como privada, estén pendientes de todo lo que se pueda venir, porque específicamente se anunciaba la contratación de una de las activistas más reconocidas de este partido progresista que hoy en día gobierna Guatemala, la cual tiene ideas progresistas muy bien arraigadas. Y yo quiero citar textualmente, ¿sí?, literalmente, lo que esta activista progre, ¿sí?, que voy a obviar su nombre por cuestiones de ética, ¿sí?, lo que esta activista progre dijo en su nuevo rol en el Ministerio de Educación. Por cierto, su carrera no tiene mucho que ver con educación, pero ella dice lo siguiente: esta nueva etapa representa una oportunidad única para trabajar directamente en el mejoramiento de nuestras escuelas y en la promoción de programas de voluntariado. Oiga, esenciales para fortalecer nuestra comunidad educativa.
Estoy comprometida en aportar ideas frescas y energía para contribuir a la construcción, ojo con esto, para contribuir a la construcción de un sistema educativo fuerte, inclusivo y dinámico. Agradezco profundamente la confianza depositada en mí para este nuevo rol y prometo dedicar mi esfuerzo y pasión para hacer una diferencia real en la vida de las y los estudiantes y educadores. No podía faltar ese las y los, ¿verdad? Por lo tanto, querida familia, encontramos aquí de personas que tienen sus convicciones muy bien arraigadas. Convicciones progresistas muy bien arraigadas. Y cuando hablamos aquí específicamente de un sistema educativo inclusivo, estamos hablando específicamente de la inyección de las doctrinas específicas del progresismo, dentro de las cuales está la ideología de género, por mencionar alguna. Querida familia, es importante que estemos atentos. Es importante que estemos despiertos ante el acontecer social de nuestra ciudad. Claro, y van a venir los discursos que no somos de este mundo, que vamos, que el Señor, que la venida del Señor se acerca. Sí, creemos en eso y está bien, pero la responsabilidad misional de la iglesia debe de estar allí. Vele por sus hijos. Vele por la educación de sus hijos. Interésese en la educación de sus hijos. No permitamos que gente pervertida, con pensamientos fuera de la realidad biológica, quieran ser las mentes maestras para educar nuestros hijos. Ese es el problema. Y la iglesia, cantando coritos, mientras otras mentes depravadas dirigen la educación del país. Esto fue La Resistencia. Siempre recordándoles que no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios los bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Queridos hermanos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación después de una cápsula ahí de actualidad de mucha importancia, creo yo, para el acontecer nacional, hermano Carlitos, Sí. lo que está pasando, un poco de actualidad nacional ahí. Creo que es importante que nosotros estemos pendientes de lo que los niños están recibiendo, ¿no? Claro. Tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Creo que también en tiempos pasados se hizo, ¿no? Una cápsula sobre eso. Se viene hablando hace un año, pastor, venimos hablando del peligro de que esto significa. Exacto. Y pasó, lo impusieron y pasó. Así es, entonces es muy importante que nosotros nos mantengamos al pendiente Claro. de todo lo que está pasando. Mire, ¿sí? hay tantas cortinas de humo, pastor, Exacto. que están sucediendo alrededor de ridiculeces, por ejemplo, en el Congreso, ¿verdad usted? Así es. Cuando en los ministerios, ¿sí?, se están estructurando las bases fundamentales para una transformación, entre comillas. Así es, bueno, tenemos que ponerle atención a este asunto y mayormente los padres de familia, ¿verdad? Claro, y cabe Tienen dentro que- del tema, mire, Eddie, Ajá. cabe dentro del tema que estamos hablando. Es que no es posible que no nos importe la educación de nuestros hijos. Exacto. No es posible que no estemos atentos que qué están aprendiendo. Tenemos que estar conectados con lo que ellos están recibiendo diariamente. Exacto, y le quiero manifestar cierta preocupación de muchos educadores Ujú. con relación a esta nueva ministra. Ujú. Sí, pues. Entonces hay una preocupación, ¿verdad? Ustedes, literal, y están a la espera de lo que se viene. Exacto. Así que no es para menos esta alerta, ¿verdad? Claro, es que es la Nosotros debemos educación. estar pendientes porque es algo que tiene que ver con nuestros niños, con las futuras generaciones, con los que Exacto. vienen detrás de nosotros. Queremos aprovechar este tiempo, hermano Carlitos, para enviar unos saludos específicamente a nuestra hermana Gloria Calderón Flores. Muchas gracias por estar con nosotros, hermana Gloria. Dios le bendiga. Un abrazo para usted. También hermana Jenny Najarro dice bendiciones a los esposos León. Bendiciones, hermana Jenny. Gracias por estar con nosotros. Y también nuestro hermano David Chacón. Ipala. Así es, desde Ipajol. Ipala, Chiquimula. Los mejores frijoles, el granero de Oriente, Ahí le está, dicen, ¿verdad? me llega. Así que
Así que un saludo a nuestro hermano David. Muchas gracias por permanecer siempre con nosotros. Y también, hermano Eddie, está ahí nuestro hermano Delfa García. Saludo, hermano. Saludo también a mi hermano Edward Chosco Díaz. Saludo, hermano Edward, ahí siempre pendiente, siempre Amén. Escucha el programa y lo ve también, dice. Así que, hermano Edward, hoy sí, saludo especial. Y a toda su familia también, que también ven Diálogo de Fe y Salvación. Y nuestro hermano Juan Alonso Mellado, pastor. Gracias por estar ahí pendiente, hermano Juanito, siempre también fiel. A la orden. Fiel. Un saludo también a nuestra hermana, a la licenciada Lilian, directora del Colegio Amigos, Amén. Evangélico Amigos, que ahí por ahí hay algunos episodios que también ella nos ha contado que ha visto y que han sido de bendición. Y realmente pues estamos muy agradecidos con todos ustedes Amén. Por estar con nosotros y sumarse. Ustedes también son parte de Diálogo de Fe y Salvación. Hermana Jenny Najarro, pastor, está por ahí también. Sí, ya la saludamos. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Najarro, así que gracias. Entonces, y también les queremos aprovechar esta cápsula así en breve, una cápsula ahí promocional de que también estamos en YouTube y también en Spotify. Así que Amén. Usted puede ir y compartir ahí con las personas de su interés, con su círculo, con sus amigos, con su familia, los capítulos de Diálogo de Fe y Salvación, ya sea en YouTube o en Spotify. Hermano Juan haciendo referencia ahí que también es... Bueno, Juanito Tipala, pastor. Así, puro frijolero. Acuérdese usted. Sí, delantero del Deportivo. Delantero histórico. Del CSD Atlas. Vaya, de Esquipulas. Bueno, pase filtrado, seguro. Seguro, gol. Saludos, hermano Juanito. Bien, hermano Eddie, continuamos entonces. Venimos hablando sobre la crisis generacional y estamos hablando de la sociedad en sí. Así es. Y cómo la iglesia en esa crisis transversal también puede ser parte, pastor, activa de la crisis en el sentido de no hacer presencia en los temas importantes de su comunidad. Exacto. De su comunidad. En el caso aquí, pastor, nuestra comunidad es que hoy como las urbes han crecido, ¿verdad? Usted y los conceptos van cambiando, pero nuestra comunidad, bueno, estamos aquí en Chiquimula, ¿no? Usted, o sea, nuestra comunidad es Chiquimula, pastor. Pero mire, hermano Carlitos, así siendo honestos y sinceros. Adelante, ya. Dele. ¿Cuántos millones de guatemaltecos somos? 18. 18 anda rondando ahorita. Uh-huh. Y según las estadísticas, hay ¿cuánto por ciento de cristianos evangélicos? Mire, cristianos evangélicos, según las estadísticas, son el 45%. Pero es que según Latino Barómetro, que hizo una encuesta, si no estoy mal, fue en el 2017, dijeron que la tendencia iba a la alza, ¿verdad? Entonces ellos pronosticaban que por ahí, por este año 2024, y si no andaba por el 60%, iban a ser de evangélicos. Porque si hablamos de la estadística del 2015, 17, 45 evangélicos, sí, pues. 45 Roma. Sí, pues. Porque exacto, si hablamos, porque cristianos, la encuesta cuando dice cristianos abarca generalmente a católicos y evangélicos, sí, ¿no? Pero esta sí la especificó. Sí, pues. Si hablaba 45-45. Sí, pues. No sé si ahora habrá superado. Pero la tendencia era la alza. Del evangelicalismo. Del evangelicalismo. Que a mí me preocupa. Y ellos, pues, es que a eso voy, mira, hermano Carlitos. La verdad que me preocupa. A eso iba, de que si hablamos de influencia social, Guatemala nos queda chica, hermanos. Vamos. Ya, hablemos de 18 millones, más del... Póngale usted la 50, mitad. 9 millones. Pastor, 9 millones. Quitémosle la parte de Estamos niñez. 1 a 1. Estamos hablando de unos 5 millones de personas activas, pastor. Estamos 1 a 1, hermano Carlitos. Sí. Hablando desde la perspectiva bíblica, esto de ser influencia social, de participar en la vida pública, de influenciar ahí con principios y valores, Guatemala nos quedaría chico, hermanos. Sí. ¿Ya? Pero el problema es que no todos somos conscientes de esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos guatemaltecos siempre y discípulos de Cristo. Conglomerado, de un grupo grande, un par de locos son los que andan ahí con ideas fuera de lo normal, pero está por regular. No, está esa pasión de un involucramiento por lo que sucede en nuestra ciudad. Sí, hay una gran mayoría que calla. Imagínese usted cuántos niños, cuántas oportunidades hay para predicar en las escuelas. Exacto. Cuántas oportunidades hay para ello, pastor. Pero no veo yo que tengamos interés para ello. Exacto, y eso es lo que pasa, que muchas veces nos aislamos, ¿no?, de la esfera pública, de la vida pública. Y en ese sentido, mire, hermano Carlitos, quiero citar a Ortega y Gasset. Cítelo. El gran filósofo, mire, de la sociedad de masas. Él, en su libro La rebelión de las masas, él describe al hombre masa como un verdadero idiota.
Ahí está. Y disculpe usted la palabra, pero es que idiota, como ya lo explicamos en tiempo pasado, No es una ofensa, sino no es que es una ofensa, sino una descripción de una persona. de una persona que solo se enfoca en ver su ombligo. Exacto. Y que no le importa nada. No está interesado en participar en la vida pública, en relacionarse con el prójimo. A él no le preocupa eso. Él se considera el centro del mundo. Mientras coma y respire. Exacto. Ahora, lo curioso es, mire, que Ortega y Gasset describe al hombre Maza como un verdadero idiota. Hombre de cabeza tosca, hombre hecho de prisa, hombre hermético, hombre que va a la deriva, hombre mimado y poco inteligente. Oiga. En una palabra, hombre idiota. Pero a diferencia del idiota de antaño, o sea, del idiota del mundo antiguo grecorromano, ¿verdad usted? El hombre masificado del siglo XXI Esa es una buena es un definición. idiota afortunado. Que es un idiota afortunado. O sea, ¿a qué se refiere? Que realmente este tipo de hombre que describe Ortega y Gasset en su libro, hermano Carlitos, era considerado. tiene una posición privilegiada hoy en Ahí día. está, a eso voy. Exacto. Cuando antes en el mundo antiguo era considerado, ¿verdad? Ustedes, como bien lo describen los distintos sociólogos y en este caso también el filósofo Ortega y Gasset, un necio, un idiota, un anoetos. Exacto. Ya, o sea, como lo describen. Pero ellos, ahora ¿verdad? resulta que ese anoetos es famoso en TikTok. Ahora, el punto, aquí está, mire, hermano. Y tiene millones de vistas en TikTok. Aquí está el punto. Mire, pues, ¿qué pasa? Como nosotros nos hemos aislado de la esfera pública, no crea que esa esfera pública ha quedado vacía. Ay, ¿cómo? Sino que esa esfera pública ha sido rellenada con este tipo de personas. Exacto. ¿Ya? O sea, este tipo de personas si no le ha rehuido a la esfera pública, ¿verdad? Ustedes. Y mire, desde el siglo XIX se ha experimentado una mejora inédita en las condiciones materiales de vida de este tipo de gente. Pastor, perdona que recupere el ejemplo de la resistencia. Pero la activista que yo cité en la resistencia es una joven que está comenzando. Y no voy a decir nada que esté mal, pero ¿sabe? Exacto. ¿Cuánto profesional de años capacitado hay en la esfera educativa guatemalteca? Gente muy capaz, pastor. Exacto. ¿Por qué no ocupar a esta gente? Sí. Pusimos activistas de un partido político Sí. a tomar decisiones fundamentales del país. Exacto. Pero el punto es, hermano Carlitos, porque hay un vacío. Es que en la sociedad, Ahí está. En la vida colectiva del país hay un vacío. Hay un vacío porque hay gente que dice, no, mira, hermano Carlitos, yo creo que en algún momento hemos hablado con personas, ¿no? Muy preparadas, con principios, con valores, gente muy, le voy a decir, muy culta en el sentido tanto de preparación, ¿verdad? Como en el sentido de que son sabios para tomar decisiones, saben usar el conocimiento de una forma correcta, ¿verdad usted? Pero esa gente dice, no, yo ahí no, ¿verdad? Es que yo ahí no me meto. Es que es el problema. Y ahí tambaleamos para participar de la vida pública en nuestras ciudades. Exacto. O en nuestros pueblos. Nos inhibimos. Exacto. Nos encerramos. Exacto. Y eso es un problema. Otras personas comienzan a tomar decisiones importantes. ¿Y quiénes son los que la bola de nieve termina cayendo? Sí. Es que los que pagan el pato, como dicen, ¿verdad? Bueno. Somos todos. Ahora, siguiendo con Ortega y Gasset, mira. Ortega y Gasset llama hombre, o sea, este hombre Maza, ¿verdad? Usted que describe Ortega y Gasset, sufrirá, por tanto, dice, una mutación sustantiva. Allí donde el idiota griego, o sea, el idiota antiguo, llevaba una vida ensimismada, carente de conocimientos y, por tanto, de participación pública, el idiota masificado llevará la misma vida reducida a su propio ombligo. Pero aquí está el punto, mire, pero su voz, sus gustos y sus normas se impondrán en la esfera pública. Ahí está. ¿Acaso no es eso lo que estamos viendo? Claro, perfectamente. ¿Ya? ¿Acaso no es eso lo que estamos viviendo en Latinoamérica? Que empezó esta ola en Sudamérica, ¿no usted? Y también en Norteamérica, ¿no? Claro, Europa. Exacto, pero hablando así del contexto acá más occidental, ¿verdad usted? Empezó acá y vemos, y tal vez en algún punto dijimos, ¿verdad? Esto no va a llegar hasta aquí, esto no va a venir, no nos va a alcanzar a nosotros. Siempre ¿verdad? lo dijeron, pastor. Exacto. Pero la verdad es que, bueno, ahora que nosotros vemos, esto ya está instalado. Pastor, ¿desde cuándo? En un púlpito, en un escenario de envergadura política, hablemos de impacto geopolítico
pastor, mundial, se dijo que un hombre puede ser mujer. Es que ese es el punto. Vamos, es que ¿qué onda, pues? Y ¿Desde cuándo? Oiga, pastor, es que vamos. ¿Desde cuándo? Desde un púlpito, geopolítico, se dijo que un hombre de 65 años puede sentirse una niña de 8 y lo legalizó. Exacto. O sea, es que es una... Ya no es ni siquiera... Fíjese, hermano Carlitos, y eso es algo que Agustín Laje lo aborda en su libro Generación Idiota. Ya no es ni siquiera... mire, pues, ya no es ni siquiera que nos estén contando mentiras. Claro. No, es que es el detalle. Nos están contando cosas absurdas. Exacto. O sea, la mentira fue desplazada. ¿Por cuál? Por lo absurdo. Exacto. O sea, lo loco, lo que en algún momento, hermano Carlitos, nosotros pensamos que no tendría lugar en la sociedad. Ajá. Ya hoy ha tomado lugar. Lo que en su momento hablábamos, hermano Carlitos, con la ventana de Overton, ¿no? Claro, ¿Ya? pero como la tiktokera que tiene 1 millón de likes, Ajá. dice que eso es verdad. El hombre masa que menciona Ortega y Gasset. Y fíjese, no sé, pastor. Sí, yo es tengo crisis con los temas. Ahora, hermano Carlitos, hay algo bien importante aquí, mire, y antes de que nos, bueno, ya nos comió el tiempo, ¿verdad? Tenemos que ir. Pero mire, hay algo bien importante acá, que es cómo este fenómeno ha llevado a que lo privado se vuelva público. Ahí está. ¿Ya? Y que ese es un punto para hablarlo y debatirlo. ¿Ya? Como muchas veces este tema, por ejemplo, que usted decía, ¿no? Que un hombre se sienta mujer o que una mujer se sienta hombre, viceversa, ¿verdad? Vamos. Ya, este tema de la perspectiva de género y todo eso, ¿no? Usted, Vamos. la ideología de género y todo. ¿Cómo esto, hermano Carlitos, ha llevado a que las ideas de unas pocas personas, porque en el mundo no, déjeme decirle, en el mundo no predominan los homosexuales. Sí. En el mundo predominan los heterosexuales. Claro. Aquellos que tienen su gusto bien su sexualidad, correcto. su sexualidad bien definida, ¿verdad? Exacto. Usted? Ya, pero cómo ha llevado que esas ideas que antes se mantenían en privado, ¿ya? Ahora no solo lleguen a instalarse en la esfera pública, sino que en muchos países se están volviendo obligación y leyes. Exacto. Y ese es el problema. Ya, déjeme decirle, nosotros como creyentes, hermano Carlitos, y para ser transparentes y honestos, ¿verdad usted? Nosotros como creyentes no tenemos problema, por decirlo así, con que alguien lleve ese tipo de vida. No. ¿Ya? Claro que le vamos a presentar a Cristo porque lo amamos, ¿no? Porque queremos que Cristo, es otro tema. Porque queremos que el Señor cambie su vida, porque queremos que el Evangelio transforme su vida. Exacto. El problema se presenta cuando me llevan esto al Congreso y quieren que sea una ley y quieren que yo me sujete a las ideas privadas que luego se volvieron públicas. ¿Y qué es lo que hoy en día está comenzando a fraguarse en el evangélico país de Guatemala? Exacto. Por ejemplo, ¿en qué momento, por ejemplo, querida familia, resulta que tipos de 2 metros vestidos de mujer pueden entrar al baño de las niñas en los Estados Unidos? Así es. No, y en Colombia también. Vamos. México también. Vamos, señores. ¿Qué está pasando? Sociedad de hoy, ¿qué está pasando, hermanos? Es inaudito. Tenemos que estar presentes. Así es. Hable, diga algo por lo menos, deje de verse el ombligo nada más. Necesitamos estar presentes en la esfera pública. Pastor, ¿sí? Creo que es importante mantener la cordura, sabiduría en cuanto a esto. ¿Por qué? Así Porque es. son temas, la verdad, usted que vamos a ser acechados. Así es. Y la situación viene fuerte. Pero yo creo que ha sido, pastor, consecuencia de un alejamiento de una iglesia débil, una iglesia aguada, que se dedicó únicamente a cantar coros. Exacto. Cantantes hay un montón. Educadores, pocos. o sea, Sí. no se me entiende. Tremendo. Y no tengo ¿no? nada en contra de la música. Sí, Estoy sí, hablando solamente de querer decir, ¿verdad? Ustedes de que se nos fue el tiempo en eso. Exacto. Nos da pereza estudiar la Biblia. Así es. Nos da pereza involucrarnos. Y más, y hermano Carlitos, esto debería ser, esto es una voz de alarma. El semáforo está en rojo para Claro. nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque lo que comentábamos hace un momento, ¿no, hermano Carlitos? Ya no es el tema de la mentira. No, eso. En algún momento la mentira fue desplazada, pero ahora lo que ha ocupado lugar es lo absurdo. Exacto. Ya es lo absurdo. A un nivel tal que hay lugares en donde si usted dice que 2 más 2 es 4,
Se ríen de usted. Se ríen de usted y esa le pueden decir que esa es su verdad o que en su momento, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Que usted es un sincofóbico, ¿verdad? Bueno. ¿Ya? O sea, usted me entiende, o sea, que lo absurdo ha tomado el lugar que debería ocupar la verdad en la esfera pública. Pero eso muchas veces ha pasado porque nosotros los adultos, hemos rehuido a la participación pública en nuestros lugares donde vivimos, ¿verdad usted? Creo que es importante hoy en día como sociedades, queridos hermanos, que comencemos a tomar la formalidad de nuestros roles. Así es. Que comencemos a tomar la realidad, que comencemos a comportarnos como lo que somos, pastor. Así es. Personas maduras, personas que tienen a cargo la trascendencia y la transmisión de los principios y valores a la generación que sigue. Amén. Podemos cortar ese ciclo, ya ese ciclo decadente, ese ciclo peligroso, pastor, que la iglesia contemporánea ha tomado. Necesitamos recuperar la voz y el voto, pastor, en la sociedad guatemalteca. Sí. Es necesario. Necesitamos regresar a ser luz, hermanos. Pastor. Necesitamos, hermano Carlitos, creo yo, leer el último capítulo de Jueces, ¿no? Y darnos cuenta de cómo toda esa generación que no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? No entró porque le falló a Dios, no entró porque se rebelaron contra Dios, pero no les bastó eso. No educaron a la siguiente generación. ¿Y la siguiente generación qué pasó, pastor? Y la siguiente generación también fue una desgracia. No conoció a Jehová. Exacto, no conocieron al Señor. Dice que había una generación completa que no conocía al Señor. ¿Por qué? Y uno podría agarrarla contra los adolescentes, ¿verdad? Contra esas nuevas generaciones. Pero sabe, personalmente creo que la pelota está en el campo más que del adolescente, en el campo del adulto. Sí. ¿Ya? El adulto tiene una enorme responsabilidad. El anciano de hoy y el adulto de hoy tiene una enorme responsabilidad a la que no tiene que huirle. Involúcrese, métase con educación de sus hijos, de sus nietos, porque vale la pena. Mayormente en la sociedad contemporánea, en la cultura contemporánea en la que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Hay acecho a todos, desde todas las perspectivas, desde todos lados. Y es importante que nosotros permanezcamos alertas. Exactamente, hermano Eddie. Es fundamental que tomemos esa participación activa, querida familia. Así es. Ánimo a usted que nos escucha, usted que nos ve. Es importante ser luz, involúcrese, sea parte de su comunidad. Y hoy, pastor, la frase de Marco Tulio Cicerón cabe cabal con el tema de hoy, ¿verdad? Gracias por haber estado con nosotros, hermanos. Recuerden que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Con el silencio, ¿qué es lo que estaba pasando? Amén. Dios los bendiga. Diálogo de fe y salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.